Comentar algo más. Bueno, pasemos al tema nacional, aunque ya lo fuimos hablando en algunos puntos. El próximo sábado asume nuevo gobierno de Rodrigo Paz, los asambleístas, el Parlamento ya recogió sus credenciales. Eh, el día miércoles en Chuquisaca también reciben sus credenciales Rodrigo Paz, Edman Lara. Y ya hay el nuevo gobierno en Bolivia. Pero todavía antes de que asuman, ya se están anunciando una serie de medidas, algunas como las que ya mencionamos, que realmente son bastante contrarias en general contra los intereses del pueblo trabajador, pero además me parece que es muy importante pensarlas como que son contrarias a la votación que ellos tuvieron, ¿no? Bueno, lo que ya dijimos, Rodrigo Paz de hecho ya está restableciendo relaciones con Estados Unidos. Em, bueno, hasta hay memes al respecto, su visita a Estados Unidos, donde no fue recibido por Trump, lo recibieron personal alterno, digamos, secundario, no tan importante en Estados Unidos. Esto es emblemático, ¿no? Hay el meme que, bueno, ahí está Rodrigo Paz reuniéndose con el portero en la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, muestra un poco ese tema, ¿no? O sea, ahí la primera imagen que tenemos con Rodrigo Paz es yendo rápidamente a Estados Unidos eh, a ofrecerse, ¿no? Ofrecer, a someterse a nombre del país, ¿no? Algo que justamente, bueno, Bolivia no votó por eso, ¿no? Aprovechando ese viaje fue a reunirse con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y esto es muy importante porque en la campaña, y esto me parece muy, muy importante para resaltar, el que prometía endeudarse en la primera semana de su gobierno fue Tuto, ¿no? Y que él prometía que se iba a endeudar todo lo que en los 20 años del gobierno del MAS se endeudaron. eh, bueno, él quería hacerlo en un mes, ¿no? Bueno, Rodrigo Paz dijo que no, nosotros no nos vamos a endeudar. Incluso en su discurso hablaba de soberanía, pero ya una vez ganadas las elecciones, lo primero que hace es ir a dar muestras de todo lo contrario, de no soberanía, de sometimiento a Estados Unidos y va a reunirse con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Todavía no hay declaraciones como tal de un préstamo o algo que se vaya a hacer directamente, pero sí la declaración de que el Fondo Monetario Internacional quiere ayudar a Bolivia con reajustes estructurales, ¿no? Esto quiere decir destrucción de la soberanía nacional, ¿no? Privatizaciones, recorte, entre comillas, ¿no? Esto que dicen de recorte del gasto público, pero que básicamente es que Bolivia deje de gastar recursos en cosas necesarias como salud y educación. Es muy interesante que nunca hablan de recorte del gasto público, por ejemplo, en cortar los fondos de instituciones que no tienen una verdadera función en el país y que más bien están muy ligadas con la corrupción, como son las Fuerzas Armadas, los militares centralmente, que no tienen, bueno, con todo el contrabando y todo, no tienen una verdadera función de país y sí están presentes cuando hay represión, ¿no? Y el otro tema de la policía, ¿no? Bueno, ahí no se habla, ¿no? Aquí normalmente el recorte de gasto público es salud, educación centralmente, y bueno, el tema de disminuir ministerios, disminuir espacios donde de una u otra forma llega algo al país, ¿no? Al pueblo trabajador. Bueno, está este tema, entonces ya se está vislumbrando que probablemente Rodrigo Paz está tratando de ver la posibilidad de prestarse dinero del Fondo Monetario Internacional, sino para qué va a reunirse con este espacio. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional te condiciona estos préstamos al sometimiento del país a una doctrina de apertura a favor del imperialismo, ¿no? De sometimiento y procesos que tenemos que decirlo, ¿no? Son de recolonización, ¿no? De penetración de los capitales internacionales en el país. Bueno, eso de entrada. La invitación y la presencia en su posesión de Israel, de un delegado de Israel. eh, Esto es importante también tomarlo en cuenta. Una muy mala señal, más aún en el marco de que hay algunos medios de comunicación que dijeron que es casi como inminente el restablecimiento de relaciones entre Bolivia e Israel. Todavía no hay declaraciones oficiales al respecto, pero sería algo terrible. O sea, que Paz de entrada comience restableciendo relaciones con una entidad genocida, ¿no? Terrorista, asesina de mujeres y niños, como es Israel. Y en eso, bueno, tenemos que estar firmes en las movilizaciones y en la lucha en contra de todo esto, ¿no?
No podemos permitir que Bolivia reasuma relaciones con un espacio terrorista, genocida, que está masacrando a la población, que no cumple nada de la ley internacional y tiene una política totalmente genocida todo el tiempo, ¿no? Bien, eso, digamos, es muy importante de los primeros síntomas de Rodrigo Paz. Luego, rápidamente va a reunirse con la Cámara de Empresarios, la Confederación de Empresarios de Bolivia, que nuclea, bueno, centralmente a la oligarquía terrateniente, banqueros y otros grandes empresarios. Eh, Esto también es importante, ¿no? Porque en general estos sectores fueron los que estuvieron detrás de la campaña de Tuto, financiando y que fueron repudiados por el voto popular que le dio esta derrota a Tuto, ¿no? Bueno, Rodrigo Paz rápidamente va a juntarse con ellos, a reunirse con ellos en la perspectiva de, bueno, someter y establecer un gobierno a favor de ellos, ¿no? Y claro, trata de mostrarlos. Tenemos que tener claro, estos sectores son los más parasitarios del país, los que aportan menos y los que en general se benefician y ven todo tipo de mecanismos para vivir del Estado, obtener negocios jugosos del Estado, subvenciones, etcétera, aportar lo menos posible al país y obtener grandes ganancias para ellos, ¿no? Esos son los sectores más parasitarios del país. Y claro, Rodrigo Paz, y claro, y los medios que ellos controlan, los tratan de mostrar como los sectores productivos, más bien, ¿no? Cuando los productivos son los trabajadores. Estos son los sectores más bien que se aprovechan del trabajo ajeno y que son los que se han beneficiado durante los 20 años del gobierno del MAS, los 20 años anteriores del neoliberalismo y que hoy en día, bueno, siguen en primera fila ahí para pedir platita del Estado y que Rodrigo Paz les garantice sus negocios, ¿no? Entonces, bueno, la primera reunión con algún sector, entre comillas, social que podríamos decir en el país por parte de este nuevo gobierno de Rodrigo Paz es con ellos, ¿no? Con el gran empresariado y para nada, ¿no? Con el sector más parasitario del país y para nada, digamos, una posición de, no sé, por lo menos por finta o algo, tratar de reunirse con algún sector social, ¿no? No sé, la COP, campesinos, gremiales, para nada, ¿no? Quizás más adelante, como sector social, es probable que veamos alguna reunión con los cooperativistas mineros, ¿no? Otro sector empresarial que a nombre de cooperativas igual saquea y explota nuestros recursos aliándose con los nacionales, etcétera, ¿no? Bueno, eso tenemos con Rodrigo Paz. Tenemos que señalar también que de entrada dijo que entra al gobierno y se acaba la subvención de combustibles. Arce también le está haciendo un favor al respecto con, bueno, al haber generado nuevamente la escasez estos últimos días de su gobierno. Nuevamente tenemos largas filas. Estas últimas semanas estuvimos con grandes filas para diésel, para gasolina que, bueno, generan una situación como para que la gente diga ya de una vez, ¿no? Y acepten cualquier barbaridad, ¿no? Que incluso nos vengan a vender gasolina. Y tenemos que ver los precios, ¿no? El número que se está manejando es 12, 13 bolivianos, ¿no? Arriba de 10, ¿no? Y nada raro que incluso pueda llegar a más, ¿no? En algún momento a 20, etcétera, por el tema de la misma devaluación que tenemos de la moneda frente al dólar, ¿no? Hay que ver eso, pero bueno, probablemente y ya se está hablando de que se acaba la subvención a los combustibles, que eso va a ser un ataque brutal a toda la economía popular, ¿no? Eso significa básicamente que va a subir la gasolina, van a subir los pasajes, va a subir todo alrededor de esto, ¿no? Todos los transportes y todo se transporta hoy en día, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a funcionar esto. Esto igual viola lo que planteó Rodrigo Paz en su campaña, donde dijo no va a ser paulatino, poco a poco, no vamos a hacer de golpe este tipo de temas. Igual de forma muy ambigua, ¿no? Y bueno, ahora aquí ya está hablando de que desde los primeros días se acabó la subvención, ¿no? Veremos cómo van a aplicar esto, lo cual puede generar una situación muy grave bueno, para todo el pueblo trabajador en el sentido de esto, ¿no? La subida generalizada de precios, ¿no? Entonces eso tiene que ser también rechazado. Y, bueno, algunos elementos más. Está la sombra de las privatizaciones con el FMI detrás. Ya se habló de que van a cerrar EMAPA directamente, un espacio que servía para el control un poco de precios y ofrecer una alternativa con precios responsables a la población.
Bueno, de hecho ya lo están cerrando a favor de justamente del gran empresariado para que pueda jugar libremente con los precios y que no hay ninguna alternativa de los trabajadores desde el Estado boliviano para garantizar el abastecimiento del país, ¿no? De productos de primera necesidad, como es el tema de alimentos, ¿no? Bueno, entonces como vemos aquí, Paz está avanzando, digamos, en contra de los intereses populares y está avanzando incluso en contra de la votación que obtuvo. Esto es muy importante señalarlo. Acá la votación que hubo, y eso tenemos que decir, es el gran derrotado de todo esto, de la segunda vuelta, incluso la primera vuelta, fue la extrema derecha, Tuto, ¿no? Que con una millonaria campaña, o sea, realmente es importante ver cuánto costó cada voto de Tuto Quiroga. Estamos hablando de millones, que fue su campaña a la vista de todos, en un momento de una crisis económica muy fuerte. No se vio la crisis en la campaña de Tuto, ahí sí estaba claramente, bueno, toda la plata del país prácticamente, que se concentra a través de los grandes empresarios. Y la gente votó contra esto, ¿no? Votó contra este aprovechamiento que podría haber del país, de este sector que claramente decía endeudamiento, privatizaciones, todo lo peor, ¿no? Y Rodrigo Paz rápidamente está pasando a aplicar ese programa, ¿no? A asumir ese programa tutista de extrema derecha como suyo, ¿no? Em, Esto es repudiable. La votación que obtuvo Rodrigo Paz fue en contra justamente de esto, y eso tenemos que recordárselo constantemente, y que se aplica el programa de Tuto, entonces que se vaya, ¿no? Porque no sé, la gente no votó por eso, ¿no? Votó por, bueno, las promesas demagógicas que hicieron, votó por más bonos, votó, como decía Paz, ¿no? Perdón, Lara, ¿no? Que prometió más bonos, prometió titulación gratuita para los universitarios, eh, créditos baratos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso votó la gente, ¿no? No votó para que Rodrigo Paz venga a aplicar lo que Tuto prometía, ¿no? Que es endeudamiento, privatizaciones, destruir el Estado boliviano, más sometimiento, destruir la soberanía nacional. Bueno, la gente no votó por eso, ¿no? Entonces es muy importante señalarlo, y en la medida en que Rodrigo Paz vaya asumiendo una posición de este tipo, bueno, tiene que tener el justo repudio popular y comenzar a enfrentarnos a estas medidas antipopulares del gobierno. Nosotros ya lo veíamos, ¿no? Ya señalábamos. Rodrigo Paz, bueno, y esto también es interesante verlo, es justamente el hijo de este hecho de cómo Jaime Paz, su padre, cruzó los ríos de sangre, ¿no? Rodrigo Paz, y ahora, bueno, se está hablando bastante de este tema en el sentido de que él no nació en Bolivia, nació en el exilio, justamente como perseguido político, en familia de perseguidos políticos, de las dictaduras de Banzer, etcétera. Y cuando vuelve al país, bueno, y crece políticamente alrededor de los acuerdos de su padre con Banzer para ser presidente, y en general con todo ese neoliberalismo, ¿no? Que fue la forma en que Jaime Paz cruzó los ríos de sangre de las dictaduras, de los asesinados, de las masacres cometidas por los militares al servicio de Estados Unidos en contra de Bolivia. Bueno, él cruzó todo eso para aliarse con estos asesinos, con estos militares, con Banzer propiamente, y establecer un plan de gobierno neoliberal a favor de ellos, ¿no? A favor de los grandes empresarios, del imperialismo, con privatizaciones, presencias transnacionales en el país, etcétera. Bueno, Rodrigo Paz es hijo de justamente esto, ¿no? De cómo se cruzaron los ríos de sangre para implementar, eh, bueno, gente que luchó en su momento, se convertían en los portavoces y primera línea de procesos de privatización y del neoliberalismo en el país, ¿no? Entonces, bueno, Rodrigo Paz nos está mostrando eso. Claro, no se puede decir que está cruzando ríos de sangre, pero, bueno, de hecho, ¿no? Está cruzando la guerra sucia, que incluso insultaron a su familia y todo, que él mismo se quejó, ¿no? De Tuto Quiroga, ¿no? Una guerra sucia brutal de las últimas semanas de campaña, que no le interesa gran cosa hoy en día a Rodrigo Paz, y a nombre de Unidad, hoy en día están tratando de formar prácticamente un frente único de derechas, ¿no? Una derecha unida en el país, ¿no? Donde los tutistas rápidamente se están tratando de acomodar ahí con Rodrigo Paz. Y también Doria Medina, ¿no? Y compañía, ¿no? Quienes estuvieron bueno, toda la segunda vuelta ya junto con Rodrigo Paz, y que seguramente vamos a verlos a todos ellos en el gabinete, ¿no?
en los distintos ministerios, en esta repartija de ministerios, ¿no? Entonces, eso también es importante señalar, ¿no? Estamos viendo ahí que cuando ellos hablan de unidad, están hablando de la unidad de la derecha, la unidad de los empresarios, pero ahí no aparecen los sectores populares, ¿no? Es unidad de los de arriba contra los de abajo. Y eso tenemos que tener claro, ¿no? Y ahí es interesante incluso, tal vez un poco anecdótico, pero ver cómo Lara está quedando fuera de esto, ¿no? Incluso Lara dijo, no necesitamos a la DEA, bastan los policías bolivianos, ¿no? Muy importante lo que nos decía el compañero Diego Giacoman, que es cierto, coincide en eso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que haya la DEA si igual, o sea, la policía boliviana hace lo mismo que dice la DEA, ¿no? Con sus propios recursos, además, ¿no? Entonces, bueno, esa línea es la que asume Lara, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que dice la DEA sin que esté la DEA acá, pero por lo menos con un gestito un poco más soberano por parte de Lara, ¿no? Y el otro meme, ¿no? Que hubo es de que Rodrigo Paz ya no le contesta las llamadas. Bueno, seguramente ya le contestó para estos días, para ver cómo va a ser el acto de posesión, ¿no? Etcétera. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, no se tiene que olvidar Rodrigo Paz también, que si ganó las elecciones, más que por él mismo, fue por Lara, ¿no? Y Lara lo que prometió fue otra cosa, ¿no? No hubo tema de privatizaciones ni nada, más bien Lara lo que siempre dijo era bonos y fomentar de un créditos, viviendas para todos, ¿no? Entonces, ese es el carácter, podemos decir tal vez populista en general, pero que nos apuntaba a algunas necesidades populares, ¿no? No los temas centrales, pero sí algunas necesidades populares, y por eso la gente votó contra el tutismo, que era básicamente la expresión de toda la derecha, privatizaciones, ningún interés popular. Bueno, Rodrigo Paz está avanzando en un plan más del lado de Tuto, se está olvidando cómo ganó estas elecciones y es importante comenzar a organizar eso, ¿no? Que esta votación fue contra la derecha, la que obtuvo Rodrigo Paz, más que incluso por él. Bueno, si bien hubo mucha votación por Lara, pero más que por ellos en sí, fue un rechazo rotundo a lo que representa la extrema derecha, el tutismo, etcétera, en el país. Y si Rodrigo Paz va a asumir las posiciones de Tuto Quiroga, de Doria Medina, entonces no merece estar en el gobierno. Y eso tenemos que tenerlo claro y marcarlo claramente de esa forma y comenzar a trabajar, organizar la resistencia, la oposición popular frente a estos planes y estos proyectos que ya se están claramente mostrando en contra del pueblo trabajador, en contra de la soberanía boliviana, de sometimiento hacia Estados Unidos en general, que está tratando de aplicar Rodrigo Paz. Entonces, un rechazo a todo esto y tenemos claro de que, bueno, todavía no ha empezado el gobierno y ya tenemos esto, ¿no? Seguramente las próximas semanas tendremos cosas peores y contra eso tenemos que ir organizándonos y preparándonos para enfrentar fuertemente este nuevo gobierno. Hay todavía algunas personas que tal vez van a darle un cierto periodo de pausa. Tenemos también que alertar sobre este discurso lógico que van a manejar de, bueno, es que el anterior gobierno nos ha dejado todo destruido, entonces frente a eso tenemos que solucionar y para solucionar vamos a destruir más, ¿no? Que eso es lo que aplica mi ley en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que rechazar completamente eso y la política de Arce para salir de la crisis fue endeudamiento, ¿no? No le dejaron prestarse plata, bueno. Entonces la política tiene que seguir en ese mismo sentido, ¿no? Rodrigo Paz va a seguir con el endeudamiento, va a hacer lo mismo que Arce, va a ser continuidad de Arce, de más endeudamiento, más beneficios para los grandes empresarios y más ajuste para el pueblo trabajador, ya sea vía gasolinazo, vía devaluaciones, alza de precios. Bueno, si continúa con eso, entonces es lo mismo que el anterior gobierno de Arce, que salió muy repudiado en general por todo el país, y bueno, ese es el repudio general que tenemos que, si continúa en la misma política, o peor aún, que es lo que nos están planteando, con privatizaciones, etcétera, tiene que continuar ese repudio al gobierno que venía del de Arce y tenemos que replicar ese repudio en general contra Rodrigo Paz y con cualquier otra opción que se vaya gestando de este tipo, ¿no? Obviamente se están tratando de juntar los de arriba contra el pueblo trabajador, esta unidad de la derecha que están tratando de armar desde arriba, hablan mucho de unidad, entonces también tenemos que rechazar eso y construir la unidad de los distintos sectores populares como una oposición popular frente a este gobierno, ¿no? Bueno, eso de mi parte, Miguel, no sé si quieres comentar algo más respecto al gobierno, a las medidas y a los Bueno, proyectos. no, no, coincido. Destacar los acuerdos con el imperialismo, ¿no? Con Trump, lo que dijimos antes, que quieren
ahora meter eh, la policía, los supuestos antinarcóticos norteamericanos, meterlos en Bolivia como una ocupación. Bueno, es entenderse con el gobierno de Trump, esto que decías al principio, ¿no? Que fue, aunque no lo recibió Trump porque no le debe ser muy importante, pero Trump dijo públicamente que iba a apoyar también este, al gobierno de él. Y, y bueno, esta es la situación, digamos, un gobierno que subió con, como decía vos, contra la derecha, con apoyo de mucha gente que había roto con el MAS, pero que estaban contra la derecha. eh, y en la segunda vuelta, obviamente, con votos directos de Vistas y otra gente del MAS y bueno, mucha gente que no tenía a quién votar, claro, por la trampa, el fraude electoral, porque se impidió que se presentaran organizaciones populares, que incluso las que son constitucionales, como organizaciones indígenas, eso se prohibió, y bueno, el resultado fue este, ¿no es cierto? Fue eh, que quedó a elegir entre dos derechistas, uno más disimulado, hasta que fue electo, ¿no? Rodrigo Paz, y el otro más abierto, el Tuto. Entonces la gente votó por Rodrigo Paz, y decir, no, no, estamos en contra del Tuto. Pero bueno, evidentemente ahora, ya incluso antes de que la segunda vuelta se empezaron a entender, dijeron que se van a poner de acuerdo, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, apuntan a un gobierno, pero la profunda crisis, la resistencia popular que vendrá, ahora tenemos que ver otro aspecto que es lo del tema de la COP, eh, eh, de alguna manera la resistencia popular va a venir si toman estas medidas que son muy terribles, porque va a provocar una inflación, una baja del salario real, una inflación mayor a la que ya hay, una baja de salario real muy fuerte, el aumento salarial fue de 10%, este, y obviamente un empobrecimiento de la mayoría de la población. Este, y esto es lo que está pronosticando este gobierno. Incluso hay versiones de que por la supuesta crisis, entonces va a haber ministros, empresarios, este, representantes directos de los empresarios que van a poner. Bueno, esta es la política, ¿no es cierto? Y bajar presupuesto de salud, educación, que también lo están diciendo. Este, entonces, bueno, esto, y la resistencia que tiene que venir popular, ¿no? Muy bien, Miguel. Bueno, y ahí mismo el tema de que, bueno, ya hay elementos de esto, ¿no? Queremos destacar la resolución de la Central Obrera Boliviana y una conferencia de prensa que realizó, y bueno, y varias declaraciones en general, ¿no? Donde rechazan centralmente la eliminación de la subvención a los combustibles, ¿no? Se declaran en estado de emergencia frente a esto y además ya llaman a, bueno, es decir, el estado de emergencia es contra las políticas neoliberales, donde se habla de descentralizar